El 17 de enero empezamos a predicar la segunda carta de Corintios y apenas vamos en el capítulo 9 y estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido con Dios por todo lo que el Espíritu Santo me ha enseñado, con todo, no nomás en lo que requiere a lo que se está predicando el día de hoy, sino siempre. Vamos a leer, voy a predicar el día de hoy del versículo 6 al 11, aunque en la guía viene al 15, pero es al 11, me equivoqué ahí, no corregí eso, del capítulo 9, 2 Corintios 9, del 6 al 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama Dios ama al que da con alegría. Tengo en mi mente la otra versión. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Padre, el día de hoy, una vez más venimos ante tu santo trono de gracia y nos acercamos por medio de la fe que nos has regalado. Gracias, Señor, que tu palabra dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Te damos gracias que nos permites entonces presentarnos sabiendo que nos escuchas, que nos amas y que tu palabra, Señor, quieres que llegue a corazones que luego sean transformados para parecerse cada vez más a tu amadísimo Hijo Jesucristo, a quien le damos todo el honor y toda la gloria. Señor Jesús, recibe nuestra adoración y gratitud el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que puesto que estás sentado a la diestra del Padre, intercedas por nosotros, para que todo lo que el día de hoy ministres a nuestras almas y nos traiga convicción, nos lleve, Señor, a un arrepentimiento si estamos pecando o ofendiéndote, y o a una convicción de crecer más en aquello en lo que tú ya nos estás enseñando. Padre, te pedimos tu bendición y te damos gracias, pues eres tú el más interesado en que nosotros seamos bendecidos, Señor. Queremos darte gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. A veces cuando se para uno en el púlpito, cambian ciertas cosas. Y mi introducción del día de hoy, quiero cambiarla un poquitito, les voy a decir por qué. Porque ahora que empezaron los Juegos Olímpicos, todos los que lo han visto, los que se han percatado, dan inicio a esos Juegos Olímpicos con un evento blasfémico, una aberración, una ofensa a Dios, donde se burlan de la última cena y una serie de perversidades que estamos viendo de una manera más abierta, más descarada conforme pasan los días y los meses. Y como dice un amigo mío, dice, antes el diablo, dice, estaba escondido, le hacía creer a la gente muchas cosas. Hoy lógicamente se ha abierto de capa y no le importa. Su manifestación es abierta, es deliberada, es intencional, en donde se pueden ver niños participando de este tipo de eventos que a los cristianos, y esto es a donde voy, a los cristianos pareciera en ocasiones que nos turban de una manera espantosa. Claro que nos deben de turbar, pero tenemos que ver las cosas. Tenemos que ver todas las cosas a través de la óptica divina. O sea, esas cosas, hermanos, se los voy a poner así, no nos deben de sorprender.
Les voy a decir por qué. Porque vivimos en un mundo caído. El príncipe de las tinieblas mora sobre la faz de la tierra y hace y deshace. Nosotros como creyentes debemos de continuar viviendo nuestra vida como hijos de Dios, como nos manda la palabra de Dios. Y se me venía esta mañana, les digo, en el momento en que ya traigo todo escrito, pero se me vino esta parte. Y si tú eres una persona que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, tú has nacido de nuevo, tú has renunciado a tus pecados, tú vives ahora para Cristo, para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos da claras instrucciones en cuanto a cómo es que debemos de vivir. Y el capítulo 3 del libro de Colosenses, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros, hermanos, cuando continuemos viendo el deterioro moral, espiritual que está tomando sobre la faz de la tierra, la palabra de Dios nos dice que levantemos nuestros rostros, porque nuestra redención está cercana. Que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante, como dice Hebreos 12, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros nos mantenemos caminando la vida con los ojos puestos en Jesús, buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado, el gozo, la paz, el arrepentimiento, la misericordia, todas las cosas que Cristo nos ha dado y que quiere que busquemos, vamos a estar en paz. Es en el momento en el que tú y yo quitamos nuestros ojos de aquel que nos ha rescatado para Él y que en su palabra claramente nos ha dicho que nosotros somos peregrinos sobre la faz de la tierra. El capítulo 11 del libro de Hebreos dice, cuando habla de la gente, aquellos de los héroes de la fe, dice, de los cuales el mundo no era digno. O sea, personas que vivieron con la esperanza del Redentor, habla de todos ellos del Antiguo Testamento, que murieron esperando y muchos de ellos no recibieron lo prometido. Y Dios expresa de ellos como personas que por su fe, dice, el mundo no era digno de ellos. Y la pregunta que en un momento dado nos tenemos que hacer es, ¿cómo es que nosotros estamos viviendo nuestras vidas de creyentes? Las estamos viviendo pensando y preocupándonos por lo que está tomando lugar en la tierra, que el Señor Jesucristo claramente nos dijo que iba a suceder. ¿O estamos nosotros aprendiendo a amar y a creerle a nuestro Salvador de tal manera que lo que vemos en la tierra es parte de la vida de seres que se han rebelado contra Dios y que lo van a seguir haciendo? O sea, este espectáculo, yo no lo vi, pero vi algunas fotos. Este espectáculo de las Olimpiadas, que si tú eres cristiano y lo estabas viendo, pues te tocó verlo, dijiste, ¿tú qué es esta barbaridad, verdad? Pero estamos nosotros viviendo en la tierra de pecadores. Y Dios nos ha rescatado, y dice también Colosenses, que nos ha arrancado, y Efesios, que nos ha arrancado el reino de las tinieblas y nos ha plantado en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Por ende, entonces nosotros tenemos o debemos de tener una manera diferente de pensar. No únicamente en relación con las cosas que están pasando en la vida, sino en las cosas que nos competen a nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios, en esta parte en la que nosotros estamos estacionados ahora, que nos tocó esta parte, tenemos que tener el cuidado también de ver aquello que nosotros hemos sido llamados a hacer desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo ve Dios y qué piensa Dios en relación con la cuestión de la generosidad, de la riqueza, del uso del dinero, que desde el capítulo 8 que empezamos a ver, se nos habla, y quiero traer esto, hermano, o sea,
Hemos nosotros, desafortunadamente, por tanto predicador ratero, por tanto predicador abusón, por tanto predicador tranza, engañadores, amadores de sí mismos, que se han dedicado a predicar del dinero y han hecho de él un Dios. Dice la palabra de Dios que es un Dios. O lo sirves a él, dice el Señor Jesucristo, o me sirves a mí. Y le han enseñado a la gente que cuando decretan, declaran, confiesan, Dios les tiene que pagar. Dios les tiene que dar lo que están ellos sembrando. Tú siembras en el reino de las... Y habla la palabra de sembrar, claro que sí. Pero es importante que nosotros tengamos un contexto correcto en cuanto a el uso de las palabras. A mí en una ocasión llegó una persona allá a mi oficina y me dice, pastor, es que yo vengo a dar una ofrenda generosa, varios miles de dólares. Entonces me dice, es que quiero sembrar en el reino. Y dije, hijo, mira, gracias por venir. Le digo, no tienes que venir a mi oficina, agarras un sobre, pones tu ofrenda ahí, nadie se tiene que dar cuenta. Tú las cosas que quieras hacer con el corazón de honrar a Dios, las puedes hacer solito, no tienes que decirle a nadie. Pero tuve que enseñarle un poquito acerca de la terminología, porque la idea de este hermano era, yo le doy y Dios me tiene que dar, porque eso es lo que les han enseñado, eso es lo que han creído. Entonces la palabra de Dios, ahí en sus notas, les puse un versículo que me gusta mucho precisamente porque es el resultado de la ignorancia de la palabra de Dios. Dice Proverbios 19:3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Yo conozco gente que está enojada con Dios porque un día le dijeron que sembrara y diera y Dios no le respondió como ellos querían. Los he visto apartarse de los caminos del Señor. He visto a gente maldecir la iglesia porque un día alguien le enseñó incorrectamente acerca del uso del dinero. Y el día de hoy, yo le pido a Dios, hermanos, escúchenme bien, puesto que esto es una cuestión que ha causado tanto problema, y como hemos dicho, no únicamente en la iglesia del Señor Jesucristo, sino en todo tipo de ámbito, yo le pido al Señor que nos ayude el día de hoy a que lo que vamos a escuchar, el día de hoy, si se fijan, no hay preguntas de aplicación, puse casi puros versículos, porque es tanto lo que hay que aprender en esto, que yo le pido al Señor que nos ayude a comprender, como dice Pablo en Efesios, yo le pido a Dios que nos abra el entendimiento, que nos permita ver cuál es el amor, la anchura, la profundidad, la altura y la longitud del amor de Cristo que excede todo entendimiento. Esto de la liberalidad, de la prosperidad, va más allá que cosas tangibles, que dinero. Y esto es parte de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Entonces el propósito de mi predicación el día de hoy es enseñar sobre la generosidad y sus beneficios. Pues Dios es el que los menciona, tanto económicos, espirituales como prácticos. Pablo aquí anima a los creyentes a dar con alegría y con generosidad. No podemos dejar de mencionar el hecho de que todo aquello que nosotros tenemos que pueda traer a nuestras vidas una satisfacción, una prosperidad, una riqueza, tenemos nosotros que partir de un entendimiento que está escrito en la palabra de Dios y que nos dice claramente, ahí en el versículo que les puse de Deuteronomio, dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, acuérdate, siempre tenlo presente, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Todo lo que tú y yo tenemos el privilegio de tener y administrar, tenemos que tener el entendimiento claramente definido que lo tenemos por la gracia y misericordia de Dios. Cuando nosotros nos adjudicamos entonces el poder
de creer que nosotros, por nuestra habilidad, inteligencia, sabiduría, logros, educación, etcétera, tenemos el poder de hacernos ricos, hemos quitado entonces la gloria que le pertenece al Señor y nos la hemos adjudicado a nosotros. Y el Señor dice, gloria de hombres yo no recibo, dice el Señor. Ese es nuestro punto de partida, que la riqueza viene de Dios, pero que este Dios misericordioso nos da claras y específicas indicaciones acerca de cómo hacer uso de él. Tenemos nosotros que tener cuidado de no andar queriéndonos enriquecer de maneras ilícitas, ilegales, incorrectas. Dios estableció que es por medio del trabajo y la diligencia que una persona puede en un momento dado obtener riquezas, sabiéndolas administrar, sabiendo cómo guardar para su vejez. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios a través de la Escritura nos permite darnos cuenta, que es parte de la bendición de Dios para todos aquellos que trabajan. El trabajo, hermanos, es bendición de Dios. Existe el trabajo desde antes de la caída y en el cielo tú y yo vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando y todo lo que vayamos a hacer va a traernos una satisfacción que irá en aumento por toda la eternidad para la gloria de Dios. Es bendición el trabajo, pero también es bendición la provisión que Dios nos da. Y nos dice entonces en su palabra de qué manera es que nosotros habremos de entender esto de tener un trabajo que nos provea, que nos permita tener y acumular en su debido momento. Entonces, el principio es, Dios es el dador, nosotros somos los recipientes, y entonces la pregunta es, ¿y qué hago con lo que Dios me da? Lógicamente, tu responsabilidad primaria es la de proveer para tu casa. En tu casa, tú tienes que ser ese proveedor generoso, compasivo, alegre, que trae a su casa bendición. ¿Por qué? Porque tú como varón y tú o mujer si estás sola, tú estás representando a Cristo, la fuente por medio de quien recibimos todas las cosas. Entonces el papá provee para su esposa, para sus hijos, y lo hace dentro de sus capacidades, lógicamente. No se va a ir a andar embarcando con tarjetas de crédito, sacando préstamos para luego no poder pagarlos. Nosotros tenemos que representar a Cristo en nuestros hogares de tal manera que representamos a Cristo y enseñamos con la provisión y la libertad que Dios nos da a que toda la familia viva en paz, contenta, agradecida y dándole gloria a Dios, que ese es el punto de partida. Nosotros todo lo que hacemos, dice 1 Corintios 10:31, comas o bebas o hagas cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Isaías 43, para mi gloria los hice y los he creado. Fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces, nosotros queremos que haya gloria de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en el lugar donde estemos. Nosotros somos esos instrumentos en las manos de Dios que habrán de ser usados para que la gente vea a Cristo y oiga de Cristo. De preferencia es primero que oigan y que puedan ver en sus acciones. El libro de los Hechos empieza hablando del Señor Jesucristo y Lucas escribe y dice, te escribo Teófilo, excelentísimo Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús te empezó a hacer y a enseñar. Una congruencia de la fe, siempre una congruencia de la fe. Una persona cuyas obras son incongruentes con la palabra de Dios está negando su cristianismo. Entonces, Dios es el proveedor de todas las cosas, es nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a aquello con lo que Dios nos ha bendecido? Dice el Proverbios 9, perdón. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, la palabra honrar es parte de nuestra adoración. Nosotros con el uso de los bienes, y no quiero que estemos limitados, aunque aquí este contexto está hablando de dinero,
no nos limitemos al dinero. Honra al Señor con tus bienes. O sea, dale gloria a Dios con lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque pues dice el 11:24, dice, porque hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Y vean esto, el alma generosa será prosperada y el que riega también será regado. Proverbios 28:27, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Me quedé pensando en eso al estar estudiando anoche y ahorita en la mañana. Dije, Dios no maldice por estas cosas, pero los hombres sí. No sé si te has fijado que en alguna ocasión alguien te está pidiendo y no le das y te maldice. A mí hace poco un hombre me insultó terrible, y a Marta también, y a algunos de ustedes que les ha tocado un hombre que anda pidiendo en el paso. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con el uso de nuestro dinero en cuestiones de lo que es la iglesia? Sí, desde el Antiguo Testamento el Señor, a la hora que el pueblo se está rebelando en cuestiones de su desobediencia, que no estaban diezmando, que se estaban olvidando la ley del Señor, los sacerdotes, todos los hombres de Dios, el Señor a la hora de que les dice, pruébenme. No está diciendo Dios, a ver, pónganme a prueba a ver si yo soy bueno o no. O sea, Dios estaba molesto con el pueblo y les trajo esta reprensión y les dice, ok, ustedes quieren saber acerca de mi bondad y misericordia, o sea, tráiganlos y ustedes van a ver la bendición. Por eso dice ahí, trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. La iglesia, como les hemos comentado en muchas ocasiones, esta iglesia apoya misioneros que nosotros dentro del movimiento de Gracia Soberana mandamos a que planten iglesias. Esa es la manera en la que nosotros apoyamos misioneros. Van a una misión, a una ciudad, un equipo de personas y van a plantar una iglesia. Y eso requiere de mucho dinero. Y esta congregación ha participado de una manera muy generosa a través de los años. Prácticamente desde que empezamos, ahora en octubre que viene, van a ser 25 años. A los 6 meses de que nosotros empezamos a ofrendar para ello. Y el Señor Jesucristo diciendo en Lucas 6:38, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Este es el principio o la razón por la cual debemos dar, porque Dios nos da para que nosotros demos. Esto, hermanos, representa, y escúchame esto que te voy a decir, una persona puede dar sin amar, pero una persona que ama tiene que dar, o debe de dar. Tú puedes dar sin amar, pero no es posible que tú ames y no des. Pero no puedes tú dar de la bendición que Dios te está dando si primeramente tú no has sido enriquecido con toda la bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Me han escuchado decir esto muchas veces, pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros damos de lo que hemos recibido. Y en cuestiones de amor por Dios, o sea, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Nuestra respuesta es responder a Él en gratitud, en adoración, en servicio, en rendimiento, en santidad, etcétera, etcétera, porque el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nuestros pecados en una cruz, como para que luego nosotros la tomemos tan a la ligera y querramos continuar viviendo una vida como la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Hermanos, eso no es congruente con la fe, de ninguna manera y por ningún motivo. Ahora, aquí el Espíritu de Dios, a la hora que nos habla a ti y a mí, nos da claras indicaciones en cuanto no únicamente qué es lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos da, sino cómo es que lo debemos de hacer.
La semana pasada con la predicación de Armando acerca de el versículo 6, ahí en esta parte, en el versículo 5 que terminó él, donde dice, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Quiero también, en la misma línea de lo que nos trajo Armando, es una persona que da con codicia, es una persona a la que le puede dar. Y ahí va. Le puede. No es algo que está brotando de un corazón alegre. Porque inmediatamente, después en esta parte, nos habla de cuál es entonces la actitud con la que nosotros debemos de dar. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno como propuso en su corazón. A Dios le interesa esto, como le interesan muchas otras cosas, pero de una manera muy clara y específica nos dice, esto de la ofrenda no es algo random. A ver si siento, a ver si me dan ganas, a ver cómo ando. El Espíritu Santo de Dios, a la hora de que nos habla tan claramente, nos dice, cada uno como propuso. Esto es algo que tú y yo en un momento dado tenemos que proponernos en el corazón. O sea, el Espíritu de Dios da por hecho que nosotros como creyentes nos hemos propuesto honrar a Dios con nuestro dinero. Tú antes de venir aquí, al menos yo antes de venir aquí escribo mi cheque y oro. O sea, le pido al día de hoy, le digo, Señor, que mi ofrenda te agrade, que lo que yo haga te cause placer, que yo lo haga con alegría, Señor, que me cause un gozo poner este cheque en tus manos, Señor. Dios no quiere que seamos arrebatados. Dios habla de que Dios es un Dios de orden y Él quiere que nosotros a la hora que lo servimos, honrándolo con nuestro dinero, en este caso que está hablando de ello, lo hagamos habiendo propuesto en nuestro corazón una manera correcta de darle la gloria a su nombre. Muchas cosas suceden en los círculos evangélicos porque creo que no nos hemos dado a la tarea de tener su palabra en el lugar de nuestro corazón que debe de estar. Como dice 1 Pedro 3:15, santificad al Señor Dios en vuestros corazones. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios y nos acercamos a ella. Y es importante que a la hora de acercarnos a ella, la tomemos tan en cuenta que se nos dice, cada quien como propuso, sea una propuesta en la que si tú batallas con avaricia, que es idolatría, le digas, Señor, mira, yo batallo con esto. Y te quiero empezar a honrar, Señor, te quiero empezar a bendecir tu nombre con esto. Te pido que me des un corazón alegre, aunque empiece con $1. Nosotros empezamos a ejercitarnos en la piedad y en la fe de poco en poco. Y lo digo clara y categóricamente por el hecho de que la palabra de Dios habla, como el principio de la agricultura, del que siembra poquito, pues poquito va a recoger. Si tú siembras una semilla, esa semilla de árbol va a tardar tiempo en crecer. Así somos nosotros. Cuando en el capítulo 13 de Mateo habla de la semilla que se reparte, o sea, semilla, cae, se riega, empieza a germinar, empieza a crecer. Toma tiempo, o sea, hay árboles de hecho que toman años en dar fruto. Así tú y yo. Y el Señor nos dice, bueno, propóntelo lo que tengas en tu corazón. Pero no nomás se detiene ahí, sino que nos dice algo que para mí, al ver esta parte de la Escritura, que se me hizo bien tremendo, que hable acerca de que no lo hagamos
con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando estaba estudiando esta parte de la Escritura dije, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Y se me hace bien, bueno, esto es lo que veo aquí. Digo, Señor, ¿por qué lo amas? ¿Por qué? O sea, al que da así, sin nada, ¿no lo amas o qué? Dije, no, Dios también lo ama. Pero hay un elemento, hermanos, un elemento muy importante en esto, porque refleja el carácter de Dios. Dios es un dador alegre. Y la persona que da alegremente es una persona que se está pareciendo a su Padre Celestial. Da abundancia. Tú le pides, como dice Santiago también, ¿no? Dice, ¿tienes falta de sabiduría? ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, dice. Pero pida con fe. Dice, el cual te dará abundante sabiduría. Pide con fe. Nosotros a la hora que somos invitados por el Espíritu de Dios a dar, es importante que lo hagamos en respuesta a la gracia y misericordia de Dios, como Él es. Nosotros también queremos ser alegres, porque Dios es un Dios alegre. Es el Dios del gozo y la alegría. Por eso cantamos. A Dios le gusta, por eso está el Salmo 150, que todo lo que respire, los changos, los perros, los gatos, las jirafas, todos los elefantes, todo lo que respira, que alabe al Señor. Es un mandato por parte de Dios. Es un Dios de alegría, con gozo, dice, con júbilo. Dice Sofonías 3:17, dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Nehemías. Luego les dijo, id, comed grosudas y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Nos debe de caracterizar el gozo a todos los que nos decimos creyentes, nacidos de nuevo, que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. Nos debe de caracterizar el gozo. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios dice ahí en el libro de los Hechos, del capítulo 2, dice, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego vemos el capítulo 5 de Gálatas, del 17 en adelante, que dice, porque el fruto del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es gozo, y es amor, y es paz. O sea, la presencia del Espíritu de Dios en ti, al haberte arrepentido de tus pecados, al haber reconocido a Cristo como tu Salvador, dice, tú vas a recibir el regalo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ti te va a llevar a que entiendas, a que obedezcas, a que busques, a que ames la palabra de Dios, la cual nos va a informar en cuanto a nuestra manera de vivir y en relación con los bienes materiales. Que a la hora que tú tomes una decisión, porque te tengo que decir esto, esto es algo que tú y yo tenemos que tomar una decisión. Porque si lo dejamos a ver si siento dar, no va a pasar nada. Como les decía ahorita con la alabanza, mucha gente alaba a Dios porque le gustan las canciones, no por quien Dios es. Y se van a otras iglesias que está la alabanza, todo lo que da, no se fijan lo que dicen las canciones, pero no les interesa Dios, les interesa su sentir. En la cuestión de dar, lo que nos debe interesar no es nuestro sentir, sino la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, una persona, entre más se enamora de Jesús, ese es un llamado para todos. El Señor le llamó la atención a la iglesia, que le dijo, tengo una cosa contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Nunca te olvide que tu papel, tu responsabilidad, tu llamado
es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, al Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo también. Que a la hora de que tú y yo encontramos satisfacción en Dios, como leemos que le mencioné de Colosenses 3, las cosas materiales, estábamos cantando esas cosas, las cosas materiales empiezan a perder su sabor. Por eso detesto yo también tanto la doctrina de la prosperidad, la detesto, la odio. Así la odio, ¿por qué? Porque enseñan a la gente, todos los que declaran y que confiesan y que decretan riquezas, los están enseñando a que amen el mundo. Dice, y el que ama el mundo, dice, va a pasar. Pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. El amor al mundo, hermanos, nos lleva a amar las cosas de tal manera que va a ser difícil que nos desprendamos de ellas. Pero cuando amamos a Cristo y encontramos nuestra satisfacción en la persona de Jesús, ahí les va. Todas las cosas que tú y yo recibimos por parte de Dios, sea lo que sea, vamos a estar sumamente agradecidos. Porque vamos a decir, Señor, yo no soy digno de esto. Y tú estás siendo demasiado bueno conmigo que me has dado esto. Y quiero honrar tu nombre con ello. Una persona que ama a Jesús, ama a la gente. Que es precisamente como nos enseña la palabra, que dice, viene a ti un hermano y que está necesitado y tú le dices, ay, tú voy a orar por ti. Te está diciendo una necesidad. Voy a estar orando por ti. No, espérate. Si puedes. Aunque sea con poco. Creo que tú y yo tenemos que extender la mano. Es decirle, ¿de qué manera te puedo servir, hermano? ¿Por qué? Porque aparte de que el Espíritu Santo de Dios nos dice aquí en esta parte de la Escritura, es que Dios en su misericordia nos va a proveer. Tú das y Él te va a dar más. Decía Charles Spurgeon, decía, los que dan alegremente no cuentan el costo de lo que dan. Dice, sus corazones están puestos en agradar y alegrar a quien dan. Lógicamente le damos al Señor por medio de personas. O sea, tú a la hora que das, tú estás dando para la gloria de Cristo. Porque lo que va a producir o a provocar en la persona es que esa persona le diga a Dios, gracias Padre, porque has provisto para mi necesidad por medio de esta persona. Martín Lutero dijo, he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Me encanta eso. Pero todo lo que he puesto en las manos de Dios, eso todavía lo poseo. ¿Qué bendición? ¿No se les hace hermoso? Ya lo que tú has dado, has hecho una riqueza de ello en el reino de los cielos y nada ni nadie te lo va a poder quitar. Ya lo tienes allá. Me encantó eso. En tiempos de dificultad, y me acordé yo de Anne Frank, aquella jovencita que estuvo 2 años escondida, aquella gente que estuvo en los campos de concentración. Dice que llegaban a llegar pedazos de comida en ocasiones cuando estaba la situación bien difícil. Dice que empezaban a pasar pedacitos de un chocolate en una ocasión, y dio la vuelta al número de personas y volvió a llegar a ella, porque la gente decía, tú cómetelo, no, tú cómetelo. O sea, la gente prefería quedarse sin aquel beneficio por la persona. En las condiciones más difíciles, más costosas. Y se me hizo muy significativo esto que dice, nadie se ha hecho pobre por dar, dijo ella. La generosidad no nos disminuye, al contrario, enriquece nuestras almas. ¿Saben qué es lo que se me hace tremendo de esa expresión? Ya esa mujer murió hace muchos años, sus obras ahí se quedaron, y nosotros hablamos de ellas el día de hoy, y tú y yo podemos recordar estas cosas, y podemos tener el privilegio de ser obedientes y de ser generosos, pero no es tanto lo que importa en cuanto a qué pensemos o no pensemos de lo que hacemos o no hacemos, sino qué piensa Dios y cómo lo ve Él. Y está en el libro de Apocalipsis, donde dice el capítulo 20, y vi a los muertos, grandes
y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dar es una buena obra. Y Dios lo habrá de dejar escrito en el libro de las obras, por medio de las cuales tú habrás de recibir una recompensa, como nos dice el Señor en su palabra. Y es por eso que nosotros, cuando hacemos lo que hacemos, lo queremos hacer, sí por obediencia, por supuesto, sí por bendición a las personas, pero sí para la gloria de Dios. Que cada vez que nosotros tengamos el privilegio, la oportunidad de hacer una buena obra, la hagamos para reflejar a Cristo. Por eso decía, para que cuando vean vuestras buenas obras, ¿qué dice? Glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Eso es a final de cuentas, hermanos. Es a final de cuentas el resultado o el propósito de que nosotros seamos generosos. La gloria de Dios. Tú en algún momento dado habrás recibido algún regalo, te habrás ganado tal vez algún premio, alguien te ha bendecido de alguna manera, y algo te sucede, te causa una gratitud, un placer, que dices tú, gracias que me diste esto, oye, no debiste haber hecho esto, o sea, en algún momento dado. Bueno, ese placer no se queda en una interacción aquí en la tierra, es algo que debe ir para arriba, para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la recompensa? Que Dios nos dé muchas cosas aquí en la tierra. Hermanos, muchos hombres y mujeres han dado su vida por el Evangelio. En diferentes partes de la tierra se han ido a predicar a lugares inhóspitos, peligrosísimos, y han perdido su vida. Han perdido todos sus bienes. Pero yo creo que esas personas tenían bien claramente entendido que no eran ciudadanos de esta tierra. Y que por ello estuvieron dispuestos a perder no únicamente sus bienes, sino su vida también. ¿Cuál es entonces la recompensa de la liberalidad? Bueno, pues de una manera sencilla les digo, nosotros estamos reflejando el amor de Dios a los hombres porque estamos recibiendo del amor de Dios. Es creo que un ejemplo muy usado ya, pero un lago, si no tiene agua corriente, eventualmente se va a apestar, se va a llenar de renacuajos, de ranitas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no está fluyendo. Pero un pequeño laguito que esté una entrada y una salida de agua, siempre va a estar esa agua fresca, aunque haya vida. Y de esa misma manera nosotros también podemos experimentar una sequedad, una pestilencia, un mal olor en nuestro corazón a la hora que dejamos nosotros de hacer lo que Dios nos está haciendo, de honrar a Dios con nuestros bienes. Y no lo digo con la intención de que alguien tenga alguna condenación, no. Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sí, también, como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Tiempo para dar y tiempo para recoger, tiempo para aventar y tiempo para alzar. O sea, hay tiempo para todo. Pero todo esto está dentro de la sombrilla de la bendición que viene de parte de Dios para que luego nosotros le demos a Él la gloria de vida a su nombre, donde a la hora que nosotros somos generosos estamos aprendiendo a que las cosas no son nuestras. Todo, cuando la palabra de Dios dice que todo ha sido hecho por Él, está hablando de todo. La silla en la que estás sentado, pantalón que traes, la camisa, la bolsa, el carro, tu mesa, tu casa, todo. Aunque individuos las hayan hecho, todo ha sido hecho por medio de Él, para Él, es toda la gloria. Nosotros por eso aprendemos entonces en esta parte de la Escritura a ver cómo somos liberales, porque Dios ha sido liberal con nosotros. Dice primera de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido, yo espero que tú lo conozcas, y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros.
Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor que no únicamente es de aquí para arriba, sino que también es horizontal, en el que tú y yo podemos de una manera u otra, muy tangiblemente, poder amar a las personas porque Dios nos ha amado a nosotros. Lo hacemos porque, como les decía hace un momento, porque nos hemos propuesto hacerlo. Dice la primera carta que leímos hace ya tiempo, dice en 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo, aparte según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Él quería que la iglesia siempre estuviera en ese modo de dar. ¿Para qué? Para que a la hora de la necesidad hubiera. Gracias a Dios el día de hoy, nosotros por su generosidad, por su fidelidad, estamos listos para que cuando venga alguien, un pastor aquí a predicar, no tengamos que pedirles ofrendas. Nosotros estamos listos para enviarles ofrendas, para bendecir iglesias el día de hoy, que a la hora que algún hermano o hermana nos dice, ¿sabes qué? La pareja, el pastor, más bien no ella. El pastor nos dice, ¿sabes que necesito esto? Ahí vamos a estar. Esto es lo que quiere Pablo, que esté la iglesia lista. En una iglesia en la que hubiese en un momento dado escasez. Aquí vamos a suponer que aquí viene un hermano y nos habla de la necesidad que está pasando por la iglesia y las cuentas de la iglesia de aquí de Misión de Gracia está en 0. Le diría, hijo hermano, fíjate que, pues que vamos a orar por ti, que Dios te bendiga. Qué tremendo, ¿verdad? Si tuviese una necesidad seria, pues que Dios te bendiga, hermano. Versus el decirle, sabes que hermano, Misión de Gracia, como lo hacemos, como lo hemos hecho, te queremos bendecir con esto. Hace tiempo estuve en una iglesia en Orizaba, en donde no había paredes. No había paredes. Estaba bien caliente o sea, esta es una parte de Orizaba donde había como borregos, gallos, en Córdoba, gracias a él, estaba en Córdoba, y estaba predicando y estaba oyendo ahí a los borreguillos, o sea, bien incómodo, caliente, etc. Digo, no estaba tan caliente, estaba sudandillo, pero no le hace. Entonces, Marta, mi esposa, estaba platicando con la esposa de ella y le dice, fíjate que se metieron a robar a la casa. Tenían ellos el equivalente, creo, de $3,000 para hacer las paredes. Se habían metido a robar. Y Marta me dijo, ¿cómo? Me dijo, sí. Duraron quién sabe qué tanto tiempo juntando $3,000. Les dije yo a ustedes, hermanos, pasó esta situación. Lógicamente que podemos escribir un cheque, pero siempre es importante que todos tengamos ese sentido de participación. Y lo hicieron ustedes de una manera muy generosa. Pudimos darles para que esas paredes se levantaran. Y luego nos mandó las fotos de la iglesia bien bonita, ya terminada, ya le pusieron ellos sus ventanas. Pero eso es lo que habla aquí, de ese momento en el que la iglesia puede responder sin tener que verse presionada, manipulada. Dios tenga misericordia de este púlpito. Y tengamos que en un momento dado querer, Dios tenga misericordia de nosotros. El propósito de dar, a final de cuentas, del versículo 8 al 11, dice, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Se fijan en el lenguaje. Vean otra vez, poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, este es Dios el que repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, Dios al que siembra. Dice, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo,
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Se fijan la abundancia tan trascendental y el lenguaje que usa el apóstol para hablar del dador impresionante que es Dios? Dice, para que tengas para todo, en abundancia, para que haya liberalidad entre vosotros. Y nosotros estamos recibiendo todo lo que podemos dar para la gloria de Dios por medio de Él. Es el amor de Dios entonces el que nos mueve. Es la gracia, la provisión de Dios la que nos enseña a parecernos a Él en ser liberales. Liberales. Y esto, hermanos, como les puse ahí en la notita esta, puesto que dar nos hace quedarnos con menos, entonces se requiere fe para creerle al Señor que nos habrá de dar más, no únicamente o exclusivamente en cuestiones de dinero. ¿Por qué? Porque lógicamente que nosotros aprendemos de Dios y que es Dios el que nos lleva a que nosotros seamos generosos en muchos aspectos. ¿En cuáles aspectos? Les voy a dar algunos. Estos no los puse en sus notas porque ya no cabían. Pero en su tiempo y servicio. O sea, Dios quiere que nosotros le dediquemos nuestro tiempo porque nosotros hemos sido comprados con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Somos de Él. Somos sus siervos. Somos sus esclavos, dice la palabra de Dios. Entonces, dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Como buenos administradores de la multiforme, muchos colores, muchas formas de la gracia de Dios. ¿Tú recibes algo de Dios? Dalo. No te está poniendo esto como una opción, ¿ok? Te está mandando, nos está mandando. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros en amor. Da tu servicio a tus hermanos. En amor y compasión, Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo, 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Fíjense la pregunta que hace, ¿cómo morará el amor de Dios en esa persona? Otra vez, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, Dios hace esta pregunta. Está diciendo, no puede ser, no es congruente que tú digas que amas a Dios y a tu hermano que ves que tiene una necesidad, no lo puedes amar. En hospitalidad, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Abrir tu casa, compartir tiempo con hermanos. Romanos 12:13, compartid con los santos en sus necesidades y practicar la hospitalidad. En sabiduría y enseñanza, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, también él será saciado. Tú quieres que tu alma rebose de gratitud, de adoración, sea una persona que reparte, que sacia a los demás. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, vean esto me encanta, todo me encanta. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, ¿tú la conoces? Tarde que temprano te vas a topar con una persona que necesita un consejo. Es importante que tú aproveches esta oportunidad y digas, mira, la palabra de Dios dice esto. Es fiel, Dios es fiel, créele a Dios y Dios va a hacer en ti más allá de lo que tú pides o entiendes. Efesios, en cuanto al amor, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y quiero cerrar
con esta parte de la segunda carta de Pedro. Porque tú y yo, a la hora de que somos expuestos a la palabra de Dios, tú vienes a ponerte a los pies de la palabra de Dios. Tú y yo debemos estar considerando seriamente lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Y podemos tener una confianza, hermanos. Una fuerte y segura confianza en nuestro Rey Salvador. Cuando el Espíritu Santo inspira a Pedro a que escriba su segunda carta, nos dice esto. Segunda de Pedro, les voy a leer del capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida de creyentes ya se nos dio. Y lo dice esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, tú las cosas que necesitas, Dios ya te las dio. Y te las está dando por medio del conocimiento de Cristo Jesús. Si tú eres una persona creyente, tú has reconocido que tú has vivido para tu gloria, para tu reino, para tu enriquecimiento, para tu vanidad, para tu poder. Tú tienes que saber esto. Tú no puedes dar si primeramente tú no conoces a Cristo. Tú podrás dar cosas, pero a los ojos del Señor Jesucristo no va a ser nada grato. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías, también movido por el Espíritu Santo, escribe claramente así, dice, porque tus buenas obras a mi vista son como trapos de inmundicia. Aparte de nosotros, de Cristo Jesús, no podemos hacer nada que le sea agradable al Señor. Si tú conoces a Cristo, tu corazón y tu mente van a estar no únicamente informados por la palabra de Dios, sino van a estar transformados por la palabra de Dios. El día de hoy, tú tendrás en tu corazón que considerar lo siguiente: ¿soy yo una persona que da alegremente? ¿Soy una persona que le agrada representar a Cristo a la hora de que le doy a alguien? ¿Estoy yo buscando la gloria de Dios cuando me desprendo de algo? ¿Mora el amor de Dios en mí cuando yo veo una persona que tiene una necesidad y le doy? ¿O claramente me doy cuenta de que pues lo que digo no tiene congruencia con lo que creo? Si tú no conoces a Cristo, te voy a decir una cosa: no hay una obra, una sola, que le sea agradable a Dios. Así puedas darle tu cuerpo a que sea quemado por los niños de la calle. Así des todo tu dinero para que gente coma. Así dice la primera carta de Corintios, dice, tú puedes hacer todas esas cosas y muchas otras más. Pero si tú no tienes amor, de nada te sirve. Y el primer amor más importante y el único que del cual partimos nosotros es nuestro amor por Él. Porque una vez que esté bien ubicado, entonces lo demás caerá en su lugar. Y continuaremos entonces aprendiendo a que las cosas materiales de este mundo, hermanos, no nos van a traer la satisfacción que tal vez tú hayas creído que va a traer. Jesús, el Señor Jesucristo, es la razón de nuestra existencia. Él es nuestro placer. Él es nuestro deleite. Él es la satisfacción de nuestra alma y de nuestro ser. Y todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por la incomprensible gracia de Dios. Hermanos, amemos a Dios. Amémonos los unos a los otros, no las cosas de este mundo que van a pasar. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Padre, el día de hoy queremos darte gracias por tu misericordia, por tu amor, porque nos has permitido a través de los años, Señor, aún antes de que nosotros te conociéramos, nos has permitido experimentar tu gracia, tu abundancia, tu liberalidad para con nosotros. Has puesto en nuestras mesas comida, Señor, techo sobre nuestra cabeza, abrigo, Señor. Nos has dado no lo que necesitamos, nos has dado en muchas ocasiones de más. Y Señor, en esta congregación, nosotros al ser expuestos a tu palabra, queremos suplicarte en el nombre de Jesús,
que continúes por tu Espíritu Santo enseñándonos a cómo vivir para tu gloria, reflejando el carácter generoso de Dios Padre. Señor Jesús, lo pedimos para tu gloria y en tu santo nombre te damos gracias por todas las bendiciones con las que tú nos has bendecido a través de todos los años. Te suplicamos, nos ayudes a ser buenos administradores, buenos mayordomos de los bienes materiales, pues lo pedimos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.